Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Solve the following problem. Resuelve el siguiente problema. Farmer Alcocer has a farm of chickens and cows. The animal heads total 43 and the legs total 124. How many of each animal does he have? Ok, nos están diciendo que busquemos, ¿verdad? ¿Cuál es el total de cada una de las dos, de las chickens y de las vacas? ¿Ok? De las gallinas y de las vacas. Ok, ¿qué cantidad hay de cada una de ellas? ¿Ok? De las gallinas y de las vacas. Esto se puede resolver de varias formas, por sistema de ecuaciones, álgebra. Yo voy a utilizar el álgebra porque es la forma más sencilla. Cuando tú vayas a coger, por ejemplo, el SAT, el SAT, ¿ok? Como se dice en español, vas a tener problemas no igual que esto, obviamente, sino otro tipo de problemas, pero que es más fácil resolverlo algunas veces para controlar el tiempo, ¿ok? Cuando estás cogiendo ese tipo de exámenes. Por lo tanto, yo voy a coger este color y voy a decir que X, ¿ok? Va a ser, digamos, qué sé yo, la gallina, ¿verdad? El número de chickens. Y Y, o sea, Y, oh, qué fea. Y Y va a ser el número de vacas. El número de vacas, ¿ok? Eso es, así que lo vamos a hacer. Esto es X y esto es Y. Y entonces, conforme nos dan estos datos, ¿verdad? Que tenemos acá, subrayados, vamos a decir, por ejemplo, vamos a trabajar desde acá. La primera cosa que vamos a hacer va a ser decir que Y es igual a 43 menos X. Por ejemplo, 2X menos más 4, paréntesis, 43 menos X, ¿ok? Y decimos que eso es igual a 124 y empezamos a mover y resolver. Lo primero que vamos a hacer es que, como 2X no lo voy a trabajar, voy a resolver, voy a cambiarle color a este. Y voy a multiplicar 4 por 43 y 4 por menos X. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que voy a resolver. Que entonces tengo 2X más 4 por 43 más, no te olvides de los signos, que eso va a dar 172. 3 por 4, 12. Me llevo una, 4 por 4, 16 y una, 7. ¿Ves? 172. Y entonces ahí el 4 por menos X va a ser menos 4X. Y esto, obviamente, es igual a 124. Este que está aquí lo bajamos. 124. ¿Ok? Y ahora vamos a resolver, seguimos resolviendo para X. ¿Ok? Y hacemos movimientos. Si nosotros bajamos el igual, aquí, por ejemplo, y decimos 4X, pasamos esta X para el lado 4X, menos 2X. Esta X y esta X la hemos pasado para el otro lado. Menos 2X. Y ahora, en este otro lado, tenemos 172 que se queda ahí, igualito donde estaba este, pero el 124 va negativo. Cambia de signo al cambiar de lado. Cambia de casa, cambia de signo. ¿Ok? Y en este momento hacemos la resta. Entonces decimos que aquí está el signo de igual y hacemos esta resta, que esto es 48. ¿Ok? Y ahora hacemos esta, ¿cómo se llama? Esta resta. Estamos hablando que esto sería 2X, ¿ok? Y media. 2X y media. ¿Ok? 2X y media. Y si ahora nosotros dividimos entre 2, ¿ok? Dividimos entre 2 ambos lados. Aquí nos va a quedar 24. Y en este otro lado, ¿qué nos va a quedar? X. X. ¿Ok? Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque esta 2X está realmente multiplicando un medio, si podemos verlo. Porque todo número, voy a cambiarle color. Todo número está dividido entre 1. 2 por 1 es 2. Y 1 por 2 es 2. Y esto es igual a 1. Míralo ahí, una X. Esto es para X. O sea, hemos resuelto para X. Y ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Ok? Para Y. Sabemos que Y, voy a seguir con el mismo color acá. Y, parece un 4. Y, dijimos, acá que está aquí, que Y es igual a 43 menos X y que vamos a sustituir. Entonces, si Y es igual a 43 menos X, esto es X, menos X, esto es igual que 43. Lo voy a poner acá abajo.
Esto va a ser igual a y 43 menos 24, porque eso es lo que vale x, 24. Estamos claros, ¿verdad? Y entonces cuando hacemos esta resta, decimos que y es igual a 10, sí, 9. Y ya tenemos el valor de y aquí tenemos el valor de x. Quiere decir que x es igual a 24 y y es igual a 19. Esta es la respuesta. Oye, con sistema de ecuaciones es lo mismo. Utilizamos esto que está aquí, x es igual a chicken y y es igual a count. Y lo único que tenemos que hacer es poner, vamos a hacerlo aquí, y cambio de color. Y cambio de color. Decimos que x es igual a número de chicken y y es igual al número de vacas. Chicken y vaca. Ok, y seguimos, ok, enumerando. Decimos x más y es igual a 43 y 2x más 4y es igual a 124. A 124. Esto es con sistema de ecuaciones, ¿ok? Esto es sistema de ecuaciones, ¿ok? Sistema de ecuaciones. Y escogemos una de las dos, la más sencilla, esta, la primera, si le damos nombre a esto, 1 y 2, primera ecuación, segunda ecuación. Si esto lo multiplicamos por menos 2, el lado derecho de la ecuación 1, tenemos que hacerlo también en el otro lado. Por negativo 2, ¿por qué? Porque lo que tenemos es que buscar que nos sobren. En este caso serían las y, ¿ok? Esto sería, digamos, vamos a multiplicarlo, ¿ok? Sería negativo 2x, estoy aquí en la 1, negativo 2x, porque esto es negativo por una x positiva es negativo, ¿ok? Y menos, porque menos por más es menos, tenemos aquí y, ¿ok? Sería 2y igual, y 43 por menos 2, que nos daría menos 86. Y bajamos la segunda ecuación, 2x más 4y igual a 124. Y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones para hacer nuestra recta. Mira, negativo es 2x, más 2x se cancelan, que esa es la idea, ¿ok? Porque estamos resolviendo para y. Y entonces ahora, ¿qué nos sobra? Haciendo esta recta, menos 2y más 4y, estamos hablando de 2y. Y esto es igual, aquí es 38. 38. Entonces resolvemos, despejamos la y, ¿ok? ¿Cómo la despejamos? Pues dividimos, ¿ok? Entre 2, para cancelar. Esto lo dividimos entre 2 y esto lo dividimos entre 2, se cancela, sobra esta y esto es igual a 19. Ya tenemos el valor de la primera variable. Mira que es la misma. Voy a cambiar de color otra vez. Míralo aquí. En la primera que resolvimos también dio el mismo resultado con ese sistema, ¿ok? Y ahora simplemente vamos a resolver para x. Lo voy a hacer con este color aquí. Entonces digo que x más y es igual a 43, ¿ok? X no sabemos lo que es, pero ya y conocemos el valor. Es 19. Es 19. Esto es igual también a 43 porque estamos sustituyendo. Estamos sustituyendo. Bien, ahora resolvemos para x. Dejamos x, pasamos el 19 que es positivo al otro lado y va a sobrar. Bueno, podemos hacer, ¿verdad? La resta. Esto es igual a 24. Si tú tienes 43 menos 24, ¿verdad? Porque menos 19, perdón. 43 menos 19, estamos hablando que estos son 4, y porque es de 9 a 13, ¿ok? Estamos hablando que tiene 4 espacios. Si tú cuentas 9, 10, 11, 12, 13, es 4. Te llevas una, ¿ok? Y al llevarte una, al restar 2 de 4, sobran 24. ¿Ok? El valor de x es 24. Lo acabamos de comprobar. Oye, ¿y cuánto era x en el primer problema como lo resolvimos? X era igual a 24. ¿Ves? Que dio el mismo resultado de las dos formas. Bien, si el video te ha gustado, por favor, tienes que suscribirte a mi canal. Oye, se me olvidó que la cámara estaba ahí arriba. Suscríbete a mi canal, dame un me gusta, dame like, compártelo con tus amistades, marca la campana y nos vemos en el próximo video. Bye bye.